Una consulta, más o menos sabes cómo son los exámenes de mesa del ingeniero. He tratado de conseguir, pero no había. He preguntado a los de fotocopiadora, pero no tienen. Pero vamos a hacer sus repasos de cada tema y creo que debe ser similar más o menos. Ya, o sea, es tipo más un examen escrito, ¿no? O algo así. En sí te da así, digamos, preguntas y te pide que hagas su código, su programa, nada más. Ya, pero, o sea, yo pensé que me iba a hacer utilizar, no sé, algún programa para hacer un algoritmo, no sé. Hace con Visual Basic, pero maneja al último, casi por los últimos temas. Es igual, vamos a ver qué hace las últimas clases. Ya. Pero no creo que sea porque va a ser más que todo a lápiz y papel lo que hace. Ya, entonces vamos a empezar con los elementos básicos de programación, y en sí sería la asignación. Esto de la asignación solamente consiste en asignarle a una variable un valor. Nos podemos crear una variable m y le podemos asignar un valor de 5. Nos podemos crear otra variable, una variable n, y le podemos asignar un valor de 2. Y en eso consiste, en asignarle a una variable un valor, ya puede ser numérico, o también nos podemos crear otra variable y es asignarle la suma de estas dos variables, es decir, m más n. Y Ya. en sí, con eso estuviéramos sumando, bueno, esto sería la primera instrucción, esto sería la segunda instrucción, la tercera instrucción, y con eso ya estuviéramos creando un programa que nos sume dos números, m más n, y tendríamos como resultado final la suma de m más n, que sería 5 más 2, 7. Y siempre hay que poner en algoritmos lo que sería fin. Nada más eso sería para el tema de asignación. Asignar a una variable un número o la suma de dos variables. Ya puede ser resta, multiplicación, división. Eso sería en cuanto a lo que sería la asignación. Luego tenemos el contador. El contador solamente sí, solamente son dos instrucciones. La primera instrucción, por lo general, se asigna el cero a la variable c. Y la segunda instrucción se asigna a la variable c más uno. Esta primera instrucción solamente se ejecuta una sola vez, solamente se ejecuta una sola vez. Y esta segunda instrucción, las veces que tú quieras, ya sea una, dos, tres, las veces que tú quieras. Estas dos instrucciones, ¿qué hace? Es decir, el cero lo asignamos a C. Va a empezar con su valor inicial va a ser el cero. Luego, esta segunda instrucción dice que el nuevo valor de C es lo que tenía antes más uno. Entonces, ¿cuánto tenía antes? Cero. Más uno va a ser uno. Ahora este valor se elimina y este va a ser mi valor actual. Ahora, supongamos que ejecutamos una segunda vez esta instrucción. Entonces va a ser el nuevo valor de C, es lo que tenía antes más uno. ¿Cuánto tenía antes? Uno. Más uno, Ujú. 2. Yo. Y eso sí se va a ejecutar las veces que tú quieras y si nos damos cuenta, se está incrementando en uno en uno. Es decir, estamos generando números en uno. Y esto nos va a servir para los demás ejercicios. ¿Y en Ya. qué se utiliza esto del contador? Se utiliza generalmente para generar números. Como puedes ver, estamos generando esos números. Podemos generar desde el cero, en uno, ya sea hasta el 15, hasta el 20 o hasta donde tú quieras. Luego se utiliza como un contador, como un conteo. Por ejemplo, puede ser, si yo quiero que esta suma se ejecute una sola vez, dos veces, para eso más que todo se utiliza. Para estas dos ocasiones. Ese es lo que el tema del acumulador. Así Ya. está todo bien, ¿no? Sí. Ya. Luego, para esto del acumulador se utiliza para sumar, directamente para sumar. Eh, Solamente son dos instrucciones, igual que el contador. Por lo general, el ingeniero maneja la letra S para el acumulador y para el contador la letra C. Es decir, solamente tenemos en el caso del contador, su inicial. Ya, la primera instrucción del acumulador es igual. Por lo general, cuando es una suma, lo asigna el cero, es la primera instrucción. La segunda instrucción es S más, ya puede ser aquí otra variable.
Es decir, esta sería nuestra primera instrucción, la segunda instrucción. Igual, la primera instrucción solo se ejecuta una sola vez, la segunda las veces que queramos. Entonces, esto se utiliza para sumar números. Entonces, ¿en qué cosa se utiliza? Para sumar números. Y también como un acumulador, a medida que vaya sumando se va a acumular. Es decir, si yo quiero sumar esto 5 veces, los va a sumar y los va a acumular en la variable s. Luego vamos a seguir haciendo ahora con la obtención de datos. Nos pasamos a lo que sería obtención de datos. En la obtención de datos solamente es para obtener datos. Por ejemplo, cuando prendemos la calculadora, nos aparece como estuviera esperando que le pongamos números. Entonces así nos va a aparecer y solamente sería poner leer una variable n. Esta puede ser leer n, leer x, cualquier letra. Y esto está esperando que nosotros mediante teclado, es decir, por la computadora, pongamos un número. Por ejemplo, podemos presionar el botón 2 y automáticamente esta variable n va a tener el valor de 2. O podemos presionar el 3 y directamente esta variable va a tener 3. Podemos hacerlo para una variable, pero también puede ser para varias variables. Podemos poner leer xy. Entonces, podríamos asignarle el 1 para la variable x, el 4 para la variable y. Y tiene que ir en ese orden, ¿no? El primero para la primera variable, el segundo número para la segunda variable. Eso es en cuanto a la obtención de datos. Luego, para mostrar datos, para aquí lo vamos a hacer un ejemplo. Va a ser este. Aquí lo vamos a hacer. Va a ser leídos dos números, sumar y mostrar el resultado. Eso es nuestro primer ejercicio. Y dice, leídos dos números, sumar y mostrar el resultado. Entonces, lo que podemos hacer es, nuestra primera instrucción, vamos a leer el primer número. Leer, digamos, puede ser n. Yo. Y mediante teclado le podemos dar el valor de 3. Nuestra segunda instrucción va a ser leer n. Y mediante teclado le podemos dar el valor de 2. Con esto ya estamos leyendo un número y dos números. Ahora solamente faltaría sumarlos y mostrar su resultado. Entonces, podemos crearnos una variable s, donde se va a guardar la suma de estas dos variables, y sería n más m. Es decir, en la variable s se va a almacenar la suma de n más m. Sería 3 más 2, 5. Entonces el 5 se va a estar en el valor de s. Ahora, también nos dice que quiere que mostremos el resultado. Entonces Suma. decimos, sí, directamente con mostrar. Y aquí podemos añadir un mensaje diciendo la suma Tal. No. es. Y bueno, cuando hacemos un mensajito siempre hay que poner comillas y cerramos con comillas. Ponemos una coma y aquí podemos dar otra variable que nos muestre su valor. Nosotros queremos mostrar la suma. ¿Y dónde se está guardando ese valor? En la variable s. Entonces ponemos s. La suma es y el valor de s. Si nosotros ponemos aquí unas comillas, nos va a mostrar la letra s. Pero si no ponemos comillas, nos va a mostrar el valor de s. Y con eso ya estuviéramos mostrando la suma de estas dos variables, de n más m, que sería 5 y se está guardando en la variable e. Y siempre para Yo. finalizar, siempre hay que poner un Fin. fin. Sí. Y listo. Ya sería el programa para lidos dos números, sumar y mostrar el resultado.
Y aquí que Ya. estuviéramos aplicando. Esto de leer n, leer m, es para obtención de datos. Entonces estamos aplicando esto, el 4. Luego para sumar n más m, estamos aplicando lo que sería el acumulador para sumar números. Y Ah, aquí puedo poner haciendo, leer N y M juntos. A uno solo. sí, también sí, estos dos instrucciones se puede directamente poner aquí. Leer n, una coma y m. Y digamos, Ay, si el primer valor sería 2 para n y el 3 para m. Sí, también se puede. Estaría ya, ya. bien. Y luego aquí estuvimos aplicando mostrar la suma es S. Es aquí ya estuvimos aplicando el 5 el de mostrar datos. Ahora, en cuanto a la condicional, hay varios, bueno, varía un poco su sintaxis y tiene varias opciones. Ahora lo vamos a hacer. Por ejemplo, la primera sería esto. Si aquí se pone una condición, aquí se pone entonces, y aquí le sigue una instrucción. Aquí esta condición solamente puede ser dos opciones. Puede ser verdadero o puede ser falso. Si esta condición de aquí llegara a ser verdadero, se ejecuta esta instrucción. Es decir, esa instrucción es lo que nosotros queremos que hagamos. Ahora, si es falso, no se ejecuta esta instrucción y se pasa a la, por ejemplo, que esto sea la instrucción uno y pasaríamos a la siguiente instrucción que sería el 2. ¿Así todo bien? Bueno, por ejemplo, aquí puede ser esto. Si, por ejemplo, vamos a tener que n en este caso es un número positivo, que n sea igual a 4. Ahora aquí podemos preguntar, si n es mayor que cero, es decir, es positivo, entonces quiero mostrar el valor de ese. Mostrar el valor de n. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Si n es mayor que cero, entonces mostrar el valor de n. Tenemos que evaluar esta condición. Entonces vemos aquí n. N tiene el valor de 4. 4 es mayor que cero, verdadero. Entonces, como es verdadero, se va a mostrar este valor de n una vez que hagamos la prueba de escritorio. Ahora, si es falso, por ejemplo, ahora que n sea menos 5. Menos 5 es mayor que cero, falso. Entonces no se ejecuta esta instrucción y pasamos a la siguiente instrucción. ¿De esa parte se entendió? ¿O tienes alguna duda? Sí, se entiende. Está bien. Y eso sería, solamente eso serían los elementos básicos de programación y eso sería para el tema uno. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Ah, entonces es el Bien. tema uno, ¿no? Sí, todo eso. Si Ah, dominas eso, ya. ¿cuántos Perdón. temas son? Son casi como 6 temas. En sí, el primer tema es de. Aquí lo vamos a anotar. El primer tema sería de algoritmos. Ya. Pero ya no, primer parcial con el ingeniero. Sí, no, va. En sí, del ingeniero no tiene así parciales, sino directamente, digamos, avanzamos, por ejemplo, el tema de algoritmos. Nos da, digamos, la parte conceptual, nos da ejercicios en clase, nosotros tenemos que resolverlos, enviarlos y nos pone así notas por enviar ejercicios. Y así en una clase sorpresa nos da un ejercicio ya como repasos y así va sumando las notas de las clases y esa sería la nota del parcial. Ah, ya. Entonces, el primer tema es de algoritmos, el ingeniero avanza parte teórica, nos da ejercicios, esos sí tienen puntos y al final, antes de terminar el tema, nos da un repaso. Luego el segundo es de pseudocódigo. No, no, pseudocódigo. El tercer tema ya es programación modular. Y el
quinto tema sería arreglos. No, el cuarto tema sería arreglos. Y el sexto es de, digo que va a ser matrices. Sí, esos serían los temas. Ya, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. A ver, vamos a copiar aquí. Por ejemplo, puede ser esto. Vamos a borrar. Este es el ejercicio. Dice, hallar la suma de los números del 1 al 10 y mostrar el resultado. En sí, para esta parte del tema de algoritmos, tiene tres partes para resolver este ejercicio. El primero es el análisis. En el análisis solamente tenemos que entender el problema y explicarlo con unas palabras detalladas. Es decir, solamente poner qué elementos básicos de programación estamos usando. Por ejemplo, aquí sería ya la suma de los números del 1 al 10. En sí nos está pidiendo sumar 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, el 8, el 9 y el 10. Tenemos que sumar estos números. Ahora, para generar estos números, necesitamos de nuestro contador, porque con el contador podemos generar números. Entonces aquí podemos decir, vamos a utilizar, esto lo debo borrar. Para este ejercicio vamos a utilizar de un contador. ¿Por qué? Porque con el contador podemos generar estos números. Ya sea, como aquí está de en 1, 2, 3, está de en 1 en 1. Entonces, utilizando el contador solamente tuviéramos que usar estas dos instrucciones. El 0 lo asignamos a C y el valor de C va a ser lo que tenía antes más 1. Luego vamos a utilizar para sumar estos números, vamos a usar de un contador, no de un acumulador. Con ellos podemos sumar números. Entonces decimos, vamos a utilizar un acumulador y ponemos su sintaxis. El 0 lo asignamos a S y el nuevo valor de S va a ser lo que tenía antes, porque este en sí sería el contador, entonces sería más C. Ahora, después necesitaríamos mostrar el resultado, entonces necesitaríamos de mostrar datos. Eso sería más el análisis. ¿Cómo sería más o menos? Es decir, con el acumulador, con el contador, podemos generar estos números. Entonces, esto sería el contador. Esto de aquí sería el contador. Y luego Ya. necesitamos de nuestro acumulador, que sería de aquí. Y en un principio dijimos que su valor inicial es el 0. Entonces aquí empieza el 0. Ahora decimos aquí que el nuevo valor de S va a ser lo que tenía antes más la variable C. ¿Qué es lo que 0 tenía más antes? El 0. 0. Ahora más C, que sería nuestro contador. Y sabemos que todo esto es nuestro contador. Entonces aquí sería, el nuevo valor de S es S más C. S más C. 0 más 1 es 1. Luego
Eso sería en una primera instrucción, en una primera ejecución. Ahora, en otra ejecución, en una segunda, sería el nuevo valor de S, lo que tenía antes más C, más C. Entonces sería 1 más 2, 3. 3, En una tercera ejecución, sería 3 más 3, 6. 6. En una cuarta, 6 más 4, 10. Y así va a ir sumando hasta el final, hasta que complete todos estos números. No se pone un límite del 1 al 10, digamos. Sí, exacto. Y sabemos que con estos dos podemos generar números de en uno, pero necesitaríamos poner un límite. Entonces también vamos a usar de un condicional. Ah, ya. De un condicional. Entonces esa sería la parte del análisis. Una vez que ya hemos entendido el ejercicio, nos pasamos a la segunda parte, que sería, esto lo vamos a ver ahí, Ah, ¿tú eres de industrial igual o...? de electromecánica. Ah, igual con el Ustaris pasan? Sí, con el Ustaris creo que pasa igual con industrial, creo, ¿no? Sí. ¿De Ahora el vos segundo, en qué semestre avanzan en esa materia? materia de tercer semestre. ¿De ustedes? De primero. Sí, O sea, 2 veces estoy repitiendo esto. esa te la vas a dar. Vale, en Sí. la segunda parte pones, digamos, dos sí. Ahora aquí viene lo que sería el diseño. En el diseño solamente tendrías que poner tu programa. Entonces empezamos con la primera instrucción. Aquí voy a poner pequeñito. Que tenemos que sumar el uno, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ahora, para generar estos números, sabes que tenemos que usar un contador. Ahora, nuestro contador va a empezar del cero. Entonces, aquí sería el cero. En sí, el cero no influye porque es como un neutro. Entonces, nuestro Yo. contador lo inicializamos en cero. Luego, para empezar a generar estos números, es decir, el uno, el 2, el 3, ponemos el C, lo que tenía antes, más uno. Porque lo que tenía antes era el cero. Ahí está. Luego, se va a ejecutar esto. Cero más uno es uno. Sí. Luego, esto solo se ejecuta una sola vez y ya está. Ahora solamente jugamos con la segunda instrucción. En una segunda instrucción va a ser lo que tenía antes, que sería el uno más uno va a ser el 2. Luego el 3, el 4, el 5, el 6, así se va a ir ejecutando. Y vamos a Ujú. poder generar números en uno, pero esto puede seguir hacia adelante. Luego vamos a poner esa condición para que solamente sea del 1 al 10. Así todo claro, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Está bien. Ahora vamos a sumar estos números. Una vez que estamos generando estos números, los sumamos. Ahora para esto, lo que vamos a hacer es también esta parte. Ahora aquí podemos poner dos puntitos para hacer otra instrucción. Ahora aquí nuestro acumulador, que Ese es el cero. S, sí, lo asignamos en cero. Generalmente los asigna, cuando estamos sumando, se asigna el cero, porque es como un neutro, no afectaría. Ahora aquí como una tercera instrucción, va a ser lo que tenía antes, que sería el valor del cero, más nuestro contador. Es decir, este sería nuestro contador C, este sería nuestro acumulador S, y nuestro acumulador S está empezando del cero. Ahora, Ujú. cuando se ejecute la instrucción 3 va a ser S más C. Entonces, este es el S más C, sería cero más uno es uno. Lo que dijimos, ¿no? Luego se divide uno más 2 3 y así 3 más 3 6. Ahora, aparte necesitamos poner un límite, cosa de que solo se sume del 1 hasta el 10. Entonces ponemos nuestra condición. Si C es menor que 10, ¿por qué menor que 10? Porque solamente estamos sumando 10 números. Si fuera 20 números, pondríamos menor que 20. Si fuera 15 números, menor que 15. Entonces, como aquí son solamente 10 números, entonces es menor que 10. Y entonces aquí pondríamos entonces,
Entonces sería ir. Ah, no, pues, ¿no Ir sería menor igual? No, no, ¿verdad? mm, no, en este caso solamente sería menor que 10. ¿Por qué menor que 10? Porque cuando estemos sumando, por ejemplo, el número 9, va a decir aquí, 9 es Ah, menor que solo 10. hasta 10 sería, ¿no? Sí, solamente sería hasta 10. Entonces aquí sería Ay, ir a qué número de instrucción tenemos que ir. Por lo general se va donde se está generando los números. ¿Dónde se están generando? En esta parte. Porque aquí empieza a hacerte el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces a esa instrucción tenemos que ir. ¿Y qué número tiene? El 2. Bueno, como una quinta instrucción. Entonces hasta aquí ya hemos puesto nuestro límite, que solamente se sume 10 números, del 1 hasta el 10. Y luego solamente quedaría, como dice mostrar el resultado, sería aquí todavía no se mostrar. usa el sí, no, ¿no? Todavía no, pero sí, en otros ejercicios ya lo vamos a empezar a usar. Ah, pero se podría poner en este ejercicio sí, no. A ver si no. En este caso no sería necesario. Pero creo que hay algunos ejercicios donde sí vamos a poner. Ya. Mostrar. Aquí podemos poner igual un mensajito. La suma. Suma de 1 al 10 sería. Ah, Sí, la suma del. La suma del 1 al 10 es. Cerramos comillas para terminar el mensaje. Ponemos una coma para una separación o concadenar, lo dice el ingeniero. La suma del ay, 1 al 10 es. Y ponemos nuestra variable, donde se está guardando la suma. Y es en la variable s. Y listo. Y al final simplemente ponemos fin. Y luego de hacer el diseño, te pide que hagas la prueba de escritor. sí, Y ahora te vamos a hacer eso. ya. Ponemos aquí. Y aquí lo vamos a hacer. Por ejemplo, para la prueba de escritorio solamente tienes que ponerte tus variables. Por ejemplo, aquí tenemos la variable c del contador. Entonces nos ponemos la... Ah, esta no. Nos ponemos la letra c. La letra c. Luego nuestra otra variable es la variable s. Entonces nos ponemos la s. ¿Qué variables más tenemos? Nada más, solamente la variable c, la variable s y el mostrar. Así que ponemos mostrar. Y te pones tipo como más o menos como un cuadrito. Ya. Y empiezas por la primera instrucción. Dices, el cero lo asignamos a c. Ah, entonces aquí le ponemos el cero. Ya. Luego aquí dice, el cero lo asignamos a s. Entonces ahí el cero. Ya. Ahora para la tercera. El nuevo valor de s es lo que tenía antes más c. Es decir, s más c. Entonces, el nuevo valor de S es S más C. 0 más... Cero. No, no, perdón. Estamos en la segunda instrucción. Aquí no está. Solo hicimos estas dos. La primera instrucción. El cero lo asignamos a C y el cero lo asignamos a S. Ya. Hicimos Ahora, cero más uno. el nuevo valor de C es lo Cero. que tenía antes más uno. Entonces, el nuevo valor de C es lo que tenía antes más uno. Entonces sería cero más uno directamente uno, ¿no? Uno. Listo. Ahora, para la tercera Ahora, instrucción la sería suma. el nuevo valor de S. Cero más uno. Uno igual. S más C sería Uno. cero más uno, uno. Uno. Luego aquí viene esta pregunta. Dice aquí, ¿C es menor que 10? A ver, aquí decimos, 1 es menor que 10. Falso. Sí. Ah, pero sí, sí, verdadero, perdón. 1 es menor que ¿Verdad? 10. Verdadero. Entonces, Sí. como es verdadero, nos vamos a la instrucción 2. Ya. Ujú. A la uno. Entonces, aquí voy. O a la dos. A la dos directo, Entonces, ¿no? sí, 1 más 1, directamente 2. Dos. Ahora vamos por esto, que sería S más Dos. C. Dos más 1 uno. más 2, Dos.
Tres. 3. Ahora pasamos a la cuarta. Ahora aquí preguntamos. 2 es menor que 10, ¿verdadero? Sí. Entonces nos vamos a la instrucción 2. Sí. Luego sería aquí 1 más 2, 3. Ahora aquí sería el nuevo valor de S. Sería S más C. 3 más 3. 3 más 3, 6. Luego aquí pregunta. 3 es menor que 10, ¿verdadero? Entonces nos vamos al 2. Entonces sería 1 más 3, 4. True. Pasamos al siguiente. Entonces aquí sería sumar S más C. 6 más 4, 4 10. más 10. Pasamos aquí a la pregunta. 4 es menor que 10, ¿verdadero? Entonces nos vamos al 2. Sería 1 más 4, 5. 5. Ahora aquí sería sumar esos dos. 10 5. más 5, 15. 15. Ahora nos pregunta aquí. 5 es menor que 10, ¿verdadero? Entonces nos vamos al 2. 1 más 5, 6. 6. Ahora aquí sería 15 más 6, sería 21. 1. Ahora aquí pregunta. 6 es menor que 10, ¿verdadero? Entonces nos tenemos que ir al 2. 1 más 6, 7. Ahora aquí sería S más C, sería 21 más 7, 28. Sí. Ahora aquí sería, pero aquí pregunta, 7 es menor que 10, Sí. ¿verdadero? Entonces vamos a los 1 más 7, 8. 8. 28 más 8 sería 36. 36. Ahora aquí igual pregunta, 8 es menor que 10, ¿verdadero? Entonces volvemos aquí, 1 más 8, 9. 9. Entonces aquí sumamos 36 más 9, sería 45. Sí. Ya. Ahora aquí pregunta, 9 es menor que 10, verdadero. Entonces volvemos al 2. 1 más 9, 10. 10. Ahora aquí solamente hay que sumar 2. 45 más 10, 50. 55. Ahora aquí Ahora pregunta, 10 ¿10 es es menor verdadero. que 10? Falso. Entonces, como es Falso. falso, nos pasamos a la siguiente instrucción. La que dice Mostrar mostrar las. la suma del 1 al 10 Sí. sería mostrar la suma del 1 al 10 y al final pondríamos, después de todo ese mensaje, Las el 1. valor de S. ¿Qué valor tiene S? 55. Ujú. Y luego fin, y ya estaría. Eso sería la prueba de escritor. Sí. Todo claro, sí, ¿no? Ujú. Ya. Entonces vamos a ver un segundo ejercicio. Hasta luego. Estos son los ejercicios del ingeniero, ¿no? ¿De este semestre o de anteriores? De este semestre. ¿Quieres Ya. que te lo envíe a WhatsApp? ¿Esto? ¿Cómo? ¿Quieres que te lo suba a WhatsApp esto o así está bien? No estaba haciendo contigo. Está bien. Sí, entonces. Ahora aquí hay otro de... Vamos a hacer. Más o menos, ¿en cuántas clases crees que vamos a hacer esto? Del tema de algoritmos podemos hacer hoy día más, mañana más ejercicios y ya igual podemos hacer mañana bueno, mañana más haremos ejercicios de algoritmos, el domingo ya empezaríamos con el segundo tema, con pseudocódigo. Ya, o sea, de cada tema, 2 clases más o menos. Sí, si ves que si podemos hacer más ejercicios, más ejercicios. Depende cómo, digamos, si lo dominas más antes, ya, listo. Podemos pasar al siguiente tema. Ya. Entonces aquí sería calcular y mostrar el factorial. Una pregunta. ¿En tu carrera hay resistencia de materiales, la materia?
Sí, hay resistencias. ¿De los hay? Uno y dos, ¿eh? ¿O Sí, solo creo que uno? sí, uno y dos. Uno y dos creo que sí hay. Creo, no estoy seguro, pero sí hay resistencias materiales. Todavía no has pasado, ¿no? No, solo, pero hay, a lo que sé está el ingeniero Guido, creo, y uno más, no me Sí, acuerdo el otro. sí, alguidos. ¿Qué tal De mí solo salía? hay resistencia de materiales nada más, pero en mecánica, electromecánica y civil creo que hay uno y dos, no sé. ¿Termodinámica tienen ustedes? Sí, todavía no he pasado. Quiero darme ese, pero de esa materia al año. Hay uno bueno que da en verano, pero es bien accesible. Y lo bueno es que repite exámenes. Termodinámica. Sí, es docente invitado, pero repite, porque ya ha dado 2 semestres y sus exámenes repite. Si Ah, toma el ya. siguiente verano, pues, tomas con él y te puedo pasar todas sus clases grabadas y sus exámenes pasados. ¿Ah, tú ya has aprobado? ¿O Sí, en verano. Quería tomar en verano computación, pero no se ha habilitado, ¿no? No había. sí, oye, no se habilita? Yo quería tomar ese. Termodinámica he tomado y he visto que sus exámenes repite. Un amigo me dijo, toma con él y me pasó sus exámenes, ya, bueno, así estaba. Ujú. No, a ver, es que yo paso físico-química y los últimos temas son de termodinámica. Y para darme esa directamente estoy esforzándome en físico-química. Para dar, Entonces, de termodinámica tengo clase de base, aún te puedo pasar si quieres. ya. Está bien. Sí, me puedes pasar, por favor. Y ya, este ejercicio dice calcular y mostrar el factorial de un número X. Por ejemplo, nosotros podemos tener el número 5. Nos piden calcular el factorial del número 5. Eso se refiere que tenemos que ir desde el 1 al mismo número. Entonces serían del 1, 2, 3, 4 y 5. Y tuviéramos que multiplicarlo. Ah, nos damos el número nosotros, ¿no? Sí, entonces por eso dice calcular y mostrar el factorial de X de cualquier número. O sea, le podemos leer un número y cualquiera. En este caso puede ser que estamos leyendo el número 5. Ya. Entonces, el factorial del 5. Y sería ir desde el 1 hasta el mismo número en uno en uno. Entonces sería 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 5 se nos daría 120. Oh, ya. Y aquí creo que tengo una calculadora. A ver, podemos hacer. No sé cómo se pone factorial aquí. ¿Cómo sería? Pero todavía que está el factorial, ¿no? Sí, multiplicar de uno en uno. Digo, ya. Y ya, entonces haremos. Entonces, ¿qué sería? De ir desde el 1 hasta el mismo número y multiplicarlos. Sí. Por ejemplo, el factorial, por ejemplo, del 4. Igual sería lo mismo. O sea, Ujú. el factorial del 4. Empezamos desde el 1 y vamos hasta el 4. Y los multiplicamos. Sería 1 por 2, 2, 2 por 3, 3. No, 1 por 2, 2. 2 6, por 3, 6, 24. 6 por 4, 24. Entonces ese sería su factorial. Ujú. Ahora, ¿esto cómo lo podemos hacer en programación? Empezaríamos siempre de unos algoritmos desde instrucción 1. Ahora, sabemos que, bueno, primero tuviéramos que leer el número del que vamos a sacar su factorial. Entonces, ¿qué puede ser? Leer n o también puede ser leer x, puede ser cualquier variable. Entonces, en este caso, vamos a ser como el ingeniero. Eric. Leer, leer un número. Y, por ejemplo, le vamos a poner el 4 ya. Vamos a trabajar con el 4. Queremos hallar su factorial. Entonces, la segunda instrucción sería que, bueno, en sí, este va a ser, vamos a leer esto vamos a volver a borrar y desde uno. Entonces ya, vamos a leer el 4. Su factorial va a empezar desde el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, vamos a crear bueno, para generar estos números necesitaríamos de un contador, que va a ser el C. Luego vamos a necesitar de una variable, que en este caso le vamos a poner f de factorial, cosa de que multiplicando esos se acumule su valor. Y en este caso, como estamos multiplicando,
el neutro de la multiplicación es el uno. Entonces, es Ujú. decir, para la f va a tener dos instrucciones. Entonces, le vamos a asignar el uno porque es el neutro de la multiplicación. Y Ya. la segunda instrucción va a ser lo que tenía antes por nuestro contador. Porque cosa de que aquí empiece, este sea la variable f, y sea el nuevo valor de f va a ser f por c. Entonces va a ser aquí Por- uno por uno 1. sí. Luego en una segunda instrucción de esto va a ser uno por 2 2. Luego 2 por 3 6 y 6 por 4 24. Y así se va a ir acumulando. Y en sí nuestro factorial estaría en la variable f. De f de factorial. ¿Estáis entendiendo? Sí. O sea, él como. O sea, Como el no podría acumulador. multiplicar por cero, ¿no? En el caso del otro, de la suma, era de esta forma, ¿no? Le poníamos Sí. 0 y le poníamos s más c. Y en el caso de la multiplicación, lo hacemos de esta forma. Sí. Ahora, entonces primero leemos el número, que sería el 4. Después vamos a crear nuestra variable f, que se va a inicializar en uno. Ah, Y ¿no esa es primero el variable, contador? O. cualquiera, sí, igual puede ser el contador, o también esto, sí, puede ser primero el Ay, contador, que está empezando desde, bueno, por lo general siempre lo empezamos del cero y luego lo hacemos, este es su incremento del uno en uno. Entonces aquí igual podemos ya declarar nuestra variable f, que empiece desde el uno. Luego, tercera instrucción, va a ser que la variable c se empiece a incrementar. Y aquí no me como el contador tiene dos instrucciones, entonces por eso es la primera que sea cero, sí. y luego que se va incrementando de en uno en uno. Es decir, este Sí. cero en sí lo ponemos cero solamente por así decirlo de pinta, pero no nos sirve. Ujú. Luego, cuarta instrucción va a ser que multipliquemos, ¿no? Que la variable f va a ser lo que tenía antes, que en sí sería el uno por F. nuestro contador. Lo que hacíamos aquí, ¿no? Uno por uno 1, 1 por 2 2. Ahí se va Sí. multiplicando. Ya. Luego una quinta, una vez que esté multiplicando, necesitaríamos también ¿Cuántos? ponerle un límite, que solamente vaya desde el 0 Desde hasta el uno hasta. 4. Sí, sí, Pero. desde el 1 hasta el Ah, ya. 4. Nuestro límite es el 4, entonces pondríamos, si, nuestro, si C, nuestro contador, es menor que 4. ¿Por qué menor que 4? Porque solamente hasta este número queremos llegar. Ah, ya. Ah, Si pero C si es no menor, tenemos valor, le ponemos X nada más, ¿no? sí, exacto, sí, le ponemos X. Si C Ya. es menor que 4, entonces, para que se vaya repitiendo ciertas multiplicaciones, ponemos ir a qué variable, a donde se está generando nuestros números. Ir a donde se está generando, en este caso en la instrucción 3. Porque este nuevo valor de CS más 1, entonces con este de nuestro contador, genera todo esto. Entonces ahí ponemos ir a 3. 3. Y ya, eso sería para hacer nuestro límite, que vaya solamente hasta el 4. Ah, ya. Luego el 6 podemos ponernos un mensajito. Poner mostrar. Y aquí puede ser el factorial. El factorial de, ahora cerramos con comillas, el factorial ¿de qué número? Del número X, del número leído. Entonces, una vez que pongamos X y se ejecuta esto, no va a mostrar X, sino va a mostrar el valor de X. Entonces, el factorial de X, que en sí sería el 4, ponemos otro mensajito, es, cerramos comillas, otra coma, como un espacio como para concadenar, y ¿dónde se está guardando nuestro factorial? En la variable f. Entonces, f. Es F. Y el 7 ya, entonces sería fin.
Ahora solo faltaría nuestra prueba de escritorio. Ya. Igual del mismo modo, ¿qué variables tenemos? Tenemos la variable x. Entonces nos ponemos el x. Tenemos la variable c de nuestro contador. Y tenemos nuestra variable f de nuestro factorial. Y también, por último, aquí más tenemos el mostrar. Ponemos nuestro mostrar. Mostrar. Aquí bueno, hacemos que parezca un cuadrito. Ya. Y nos vamos por la instrucción, dice leer X. Y esto es por teclado. Presionamos el botón 4, allá. Entonces, leer X va a ser el 4. Ahora la segunda. El 0 lo asignamos a C. El 1 lo asignamos a F. El nuevo valor de C es lo que tenía antes más 1. Es decir, 0 más 1, 1. 1. Luego F es F por C. 1 por 1. 1 por 1, 1. Aquí pregunta. C, ¿qué valor tiene el 1? 1 es menor que 4, verdadero. Entonces vámonos a 3. Sí. Entonces aquí va a ser 1 más Más 1, 1. 2. 2. F por C va a ser aquí 1 por 2, 2. 2. 2 es menor que 0, verdadero. Entonces vámonos al 3. Y aquí va a ser 1 más 2, 3. F por C, 2 3 por por 3, 6. 6. Aquí 3 es menor que 4, verdadero. Vámonos Sí. aquí. 1 más 3, 4. 4. Aquí multiplica 6 por 4, 24. 4. Aquí pregunta. 4 es menor que 4, falso. Falso. Entonces nos pasamos a la siguiente instrucción. Mostrar el factorial. Aquí mostrar un mensajito. Mostrar el factorial. Es un mensajito de x. X, ¿qué valor tiene? 4. Luego su mensajito es y f. F, ¿qué valor tiene? 24. 4. Es decir, el factorial de 4 es 24. Y estaría. Y fin. Eso sería el ejercicio. Su programa y su eh, prueba de escritorio. Ya. ¿Te entendido, no? Sí. Entonces, vamos a hacer este más. Hacer. Dice hallar la suma de los 20 primeros números pares. Entonces los números pares empiezan desde el 2. Dice hallar la suma de los 20 primeros números pares. Entonces sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Y tendría de aquí que ver 20 números, ¿verdad? Tendría que ver 20. Y Ya. así podemos hacer este análisis. Es decir, empezamos desde el 2, 4, 6, 8, 10, y en sí tuvieran que ver 20, los 20 primeros números pares. Pero vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10, sería 12, 14, el 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí faltarían unos 10 más. Pero en sí, si nos damos cuenta, tenemos que sumar 20 números. Entonces, para generar estos números necesitaremos un contador.
que el contador ya, por lo general empieza de cero cuando se trata de sumar y luego vemos que Pero está, dice 20 primeros números pares, dice. Yo creo que es hasta 40, ¿no? sí, exacto, está el 40. ¿Y cuántos números serían? Pues 20 Sí. números. Ujú. Entonces, nuestro contador va a empezar de cero, que solamente es por pinta que empiece de cero. Luego va a ser lo que tenía antes, más 2. Cero Ya. más 2, 2. Entonces va a empezar desde el 2. Luego va a ser 2 más 2, 4. Luego 2 más 4, 6. 2 más 6, 8. 2 más 8, 10. Y así Yes. hasta, se puede ir hasta más del 40, ¿no? Pero luego Ujú. vamos a poner un límite que vaya desde el 2 hasta el 40. Por encima va a ser a solamente 20 números. Entonces, Sí. solamente como quisiéramos que fuera 20 números, entonces igual escribiríamos, por ejemplo, de esto lo podemos llamar de otra forma. Ahí, es decir, esta parte. Es decir, vamos a generar aquí números pares. Pues vamos aquí, números pares. Esas son opciones de n de números pares. Entonces, de esta forma que teníamos. Empiece desde el cero, luego lo que tenía antes, más 2. Esto en sí va a generar números pares de 2, 4, 6, 8, 10. Pero en sí, ahora nos vamos a crear un contador que solamente sume 20 números. Que empiece desde el cero y tiene que ir hasta el 20. Solo va a ser un contador. Es decir, como queremos que sumar 20 números, una vez que sumemos, o cada vez que sumemos, damos un número, que nuestro contador se incremente en uno. Te lo voy a mover más abajo. También podría haber hecho contador que empiece en ahí de 0 a 40, ¿no? Sí, de 0 a 40, sí, también. Damos una forma que puede ser es, digamos, en este caso, digamos, si nos diera flojera, damos ir 2 4 6 8 10 hasta 40. En sí, pensamos, solamente tendríamos que sumar 20 números. Entonces podemos crearnos un contador que empiece de cero y cada vez que sume, o sea que nos creamos, este sería esto que sería nuestro generador de números pares, ¿verdad? Sería nuestro generador de números pares. Luego aparte Sí. nos vamos a crear un contador que va a empezar desde el cero. Ujú. Y aquí nos vamos a crear nuestro acumulador, que lo hacemos con la letra S, ¿no? Que solamente suma. Y por lo general empieza en cero. Entonces que empiece en cero y va a sumarlos. Es decir, en sí nuestro acumulador sería que empiece desde el cero y luego lo que tenía antes más nuestros números pares. Sí. Es decir, aquí va a ser cero más 2 2. Porque si no, valor de S es S más NP. Entonces, esto es S más NP. Cero más 2 2. 2 más 4 6. Y que sume solamente 20 veces, porque aquí está sumando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y así tiene que sumar 20 veces. Ujú. Entonces, vamos a crearnos un contador que cada vez que se sume, que se incremente en uno. Y como va a sumar 20 veces, al final nuestro contador va a quedar con el valor de 20. Sí. Entonces, directamente podríamos hacer un condicional diciendo, si mi contador es menor que 20, entonces Ir a 3. ir a una variable, ¿no? Un número de instrucción. Entonces, se tiene el análisis, ¿no? Sí. Entonces, eso lo vamos a hacer. Entonces, la primera instrucción va a ser que vamos a generar esos números pares, es decir, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y en sí tienen que ver 20. Esto nosotros le hemos llamado NP, números pares. Entonces, nuestros números pares va a empezar del cero. Entonces, aquí tenemos números pares que empiece del cero. Luego igual va a haber nuestro contador, nuestro acumulador, que aquí va a estar, nuestro acumulador. Y cuando es una suma, empieza desde el cero.
Entonces nuestro acumulador empieza desde el cero. Luego también de parte de nuestro acumulador, dijimos que iba a haber un contador que va a sumar cuántas veces ya estamos sumando. Igual, que empiece desde el cero. Luego, como segunda instrucción, va a ser que, bueno, ya empecemos a sumar. Es decir, el valor de S va a ser lo que tenía antes, más NP. Es decir, 0 más 2, 2, 2 más 4, 6, y así va a ir sumando. Sí, pero sería bueno antes de esto, antes de poner esta instrucción, sería generar estos números pares. Es decir, lo que tenía antes más 2. Bueno, sí, así. NP más 2. Con esta instrucción vamos a generar los números pares. Luego recién esto. Una vez generado ya empezamos a sumar los números. Y tiene que haber un límite. Bueno, cada vez que se sume, nuestro contador se va a incrementar en 1. Y como va a sumar 20 veces, nuestro contador, su valor final va a ser 20. Entonces nosotros tendríamos que poner aquí una condición que solamente sume 20 veces. Pondríamos si mi contador es menor que 20. ¿Por qué menor que 20? Porque solamente queremos sumar 20 veces. Entonces, ir a la variable donde se está generando nuestros números es en esto. Aquí se están generando nuestros números pares. Entonces, Sí. ir a 2. Después de eso, podemos mostrar un mensajito diciendo mostrar. Directamente vamos a poner la suma. La suma es que dos puntitos, cerramos comillas. ¿Dónde se está guardando nuestra suma? En la variable s. Entonces ahí s. Y ya está. Y al final le ponemos fin. Ya está. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio. Vemos las variables que tenemos. Tenemos la variable np. Eh, Luego podía, tenemos... podía haberlo hecho un poco más corto, ¿no? Este algoritmo. Sí, también, sí. ¿En qué partes querías resumirlas? Por ejemplo, O esto lo podrías decir poner. contador de 0 a 40 y de dos en dos, digamos. Sí, también eso sí igual podrías hacer. Sí, estaría bien. Vaya. Tenemos aquí np, la variable s, la variable c. ¿Y qué más tenemos? Nada más. Luego al final mostrar. Ya. Ahora aquí primero. El cero le asigno a np, Sí. el cero le asigno a s, el cero le asigno a c. El nuevo valor Sí. de np es lo que tenía antes más 2. Es decir, Sí. 2 más cero, Dos. 2. El nuevo valor de s es s más np. Cero más 2, 2. Dos. Y aquí nuestro contador se va incrementando. Lo que tenía antes, que sería el cero más uno, 1. Uno. Luego, pregunta. 1 es menor que 20, verdadero. Sí. Entonces vámonos al 2.
Entonces quiero hacer 2 más 2, 4. Luego aquí se va a sumar esos dos, S más NP, 2 más 4, 6. Sí. Luego aquí 1 más 2, 1 más 1, 2. Pues, Luego aquí, como 2 es menor que 20, entonces va a la instrucción 2. 2 más 4, 6. 6. 6 más 6, 12. 12. Y Y ahora aquí 3. dice, sí, 1 más 2, 3. Menor a 20. Entonces volvemos aquí. Sería aquí 2 más 6, 8. 8 más Aquí 12, más 12 18. más 18. Es decir, aquí 20. 20. Aquí sería 1 más 3, 4. Menor que Es 20. menos que 20. Entonces nos vamos aquí. 2 más 8, 8. 10. 10. Suma 10 estos más dos. 20, 20 30. más 30. 1 más 4, 5. 5. Menor que 20. 20. Sí. Entonces volvemos aquí. Aquí va a ser 2 10 más más 12. 10, 12. 10, 30 más 12, 42. 6. 6. Menor que 20. Menor que 20, volvemos aquí. 2 más 12, 14. 42 más 14 sería 56. 50, 56. 7. 6, 7. 7 es Menor a menor 20. que 20. Entonces volvemos aquí. 2 más 14, 16. 2, 72. sí, 72. 72. 8 menor que 20. 8 menor que 20. Entonces vuelve aquí. 2 más, sería 18. 0. Sumamos aquí 17. más 18. Sería 90. 0. 9 menor que 20. 9 menor que 20. Volvemos aquí. Aquí sería 20. 0. Sería 110. 10. Aquí sería 10. Y así hasta 22. llegar al 20. ¿Quieres que lo terminemos? ¿O ya se entendió? Ahí nomás. Ya sería, tendríamos que llegar hasta el 20 y ya luego al La final suma, mostraríamos la suma la suma 10 es, y ¿no? ya sí. Sí, Ya. está bien, ya lo estás pillando bien. Aquí hay uno similar a esto. Es, ya digo, hallar la suma de los 10 primeros múltiplos de 3. Dice, hallar la suma de los 10 primeros múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 sería el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 4, 24, 27, 27 30. y el 30. Sabemos que para poder generar, en sí, para poder generar estos números, necesitaríamos de un contador. Sí. Y para poder generarlo, solamente tendríamos que hacer que empiece desde el 0, aquí 0, que no lo utilizamos mucho, y que se Contador. vaya incrementando de 3 en 3, 3 en ¿verdad? 3. Puede ser más 3. Después necesitaríamos, para sumarlos, nos necesitaríamos de un acumulador. Igual, como estamos sumando, es neutro el 0 Sí. y Sí. sería lo que tenía antes, más Sí. C, ¿no? Más nuestro contador. Sí. Después ya aquí sería nuestro contador, nuestro acumulador. Empieza del 0 y va a ir sumando 0 más 3, 3.
3 más 6, 9, y así va a ir sumándose. Y sí, ahora aquí lo podemos hacer un poquito más sencillo, que vaya desde el 3 hasta el 30. Así sería, si nuestro contador C es menor que 30, ¿sí, no? Ujú. Entonces, ir a, pondríamos. Ir a ya depende que el número de instrucciones esté. Y eso sería el análisis, ¿no? Eso es sencillo. Sí. ¿Se entiende? Ya, eso aquí lo dejamos. Bien, entonces, primera instrucción que vamos a poner sería 3, 6, 9, 12, 15 y así. Así, primeramente tenemos que generar estos números. Entonces dijimos que íbamos a usar un contador que empiece desde el cero, nuestro contador. Luego vamos a dar de un acumulador que sume, es decir, este va a ser nuestro contador. Luego nuestro acumulador que va a empezar del cero. Y eso necesitaríamos nuestro contador, nuestro acumulador, y ya está. Ujú. Luego para generar estos números, que nuestro contador se va incrementando de 3 en 3. Sí. Tres. Después ya que empieza a sumarlos, es decir, lo que tenía antes más nuestro Sí, contador. contador. Luego necesitaríamos nuestro límite, que pondríamos si mi contador es menor, llegaba hasta el 30, ¿no? Sí, hasta el 30 llega. Sí. Y si nuestro contador es menor que 30, Entonces, entonces, ir a dos. sí, 2. Exacto, donde se están generando nuestros números. Sí. Tenemos nuestro mensajito, mostrar, Mostrar. La suma es. la suma es dos puntos si quieres, ponemos sus comillas, una coma, donde se está guardando la suma en nuestra variable S. Ujú. Y 6, fin. Ya, solamente faltaría hacer la prueba de escritorio. Tenemos la variable C, la variable S, y además solo después tendríamos el mostrar. Y lo mismo, el 0 lo asignamos a C, el 0 lo asignamos a S, el nuevo valor de C sería 3 más 0, 3. Sí. Aquí 3 más sería 0, 3. 0 más 3, 3. 3 más 3 es 3. 6. 3 es menor que 30, si vamos al 2 sería 3 más 3, 6. 3 más 6 sería 9. 9. Volvemos al 2. 3 más 6, 9. Luego sería sumar 9 más 9, 18. Sí. 9 es menor que 30 y así tendríamos que llegar hasta el 30, ¿no? Y debe ser, ya te ubicas eso, ¿no? Sí. ¿Así está bien por el día o quieres seguir haciendo más ejercicios? ¿Cómo? ¿Está bien hasta aquí o quieres hacer más ejercicios? Un hito más. Un más. Y hacer
Ya. Ya. Aquí nos dice generar e imprimir los múltiplos de 7 en el intervalo de 100 a 200. Es decir, los múltiplos de 7 empezaría desde el 7, 14, 21, pero nos dice en el intervalo de 100 a 200, es decir, desde 100 a 200. Sí. Entonces aquí podría venir y luego va a ser aquí. Aquí va a aparecer el 98, después del 98 va a venir el 105, luego el 112, 196, bueno, no, va a ser 112, luego va a venir aquí más y va a ser 196 y el 203. Es desde aquí, empieza desde aquí, como nos dice de 100 a 200, entonces sería desde este número hasta aquí. Sí. Tiene que ser de 100 a 200 sería desde aquí hasta 196, es decir, que sea mayor que 100, pero menor a 200. Ah, ya. Entonces, solamente serían estos números. Pero aquí vendría más, ¿no? 100, 105, 112, Sí. 119 y llegar a ser 196. Entonces, en sí tendríamos que generar estos números. O sea, solo hay que contar, ¿no? Sí, exacto. Para nuestro primer valor ya no va a empezar de cero, De sino que 98. empiece exacto del 98. Va a ser como nuestro número que no lo contamos tanto. Entonces va a ser como el cero, que empiece del 98 y que se vaya incrementando de 7 en 7. Porque el siguiente ya sea el 105 y este sí lo contemos. Y luego solamente tendríamos que generarlo y mostrarlos, no sumarlos. Entonces en Sí. este caso no habría un acumulador. Mostrar nada más, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Un condicional si C es menor que 196, porque aquí queremos llegar hasta este número. Sí. Y así C es menor que 196 y A ponemos, ¿no? Y ya está. Eso sería el análisis. Creo que lo hacer, a ver, la primera instrucción va a ser esta. Primero nuestro contador, que va a empezar desde el 98, luego se va incrementando de 7 en 7, es decir, aquí va a ser el 105. Ahora, pero esto lo tenemos que mostrar porque es generar e imprimir, es decir, mostrar los múltiplos de 7 en intervalos de 100 a 200. Entonces aquí solamente tenemos que poner mostrar C, porque en C se está guardando lo que serían estos valores. Listo. Luego, como 4, ya pondríamos nuestra condición. Si C es menor que 196, ir a 2, ¿no? Donde se están generando nuestros números. Así es, complementaremos. Ir a 2.
Ya está, eso no sería. Ya lo estamos mostrando, entonces aquí sería fin. Ya está en el caso de la prueba de escritorio. ¿Qué variables tenemos? Tenemos la variable c y el mostrar, solamente esas dos cosas. Sí. Entonces aquí sería el 98, lo asignamos a c. Luego el nuevo valor de c sería más 7. 98 más 7 va a ser 105. Y nos dice mostrar c. Entonces tenemos que mostrar este valor. Aquí va a ser 105. Luego aquí pregunta 105 es menor que 196, verdadero. Entonces vámonos los dos. Pero aquí más 7 sería 112. Después nos aparece mostrarse 112. Luego aquí va a aparecer 112 es menor que 196, verdadero. Entonces vámonos al 2. Que sería más 7 sería 119. Luego aquí nos podría hacer mostrarse, que sería 119. Lo que pregunta es 119 es menor que 126, verdadero. Entonces vámonos al 2 y ahí así va a seguir sumando. Y eso ya se entiende, ¿no? Sí. Eso sería, ¿no? Ya tenemos. El mostrar podría haber ido después del si C es menor a 196 ir a 2. O siempre tiene que estar. En este caso, como estamos generando ya aquí, vamos aquí, está con 98, luego pasa al 105, tenemos que mostrar, o sea, este número tenemos que mostrarlo, el 112 tenemos que mostrarlo. Entonces sí, sería bueno que venga aquí, en esta instrucción, antes de la condicional. Ya. Pues, sí, eso sería. Está bien, hasta aquí un ejercicio me lo quiero dar. Mm, si hay uno más, ya está bien. Ya está, vamos a hacer. ¿Sabes si va a entrar teoría en el examen? No, no creo, alguien que no sabe meter teoría, únicamente ejercicios. Ya.
Ya. Aquí nos dice hallar la suma de la siguiente serie. Si nos damos cuenta es el 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 9/32 y al final llega hasta el 19/1024. En esta ocasión, como hay fracciones, nos vamos a crear una variable para poder generar el numerador. Lo vamos a llamar n de numerador. Luego otra variable que va a ser d, que Denominador. va a ser para poder obtener el denominador. Ya. Y al final nos vamos a crear una variable t para formar los términos. Término 1, término 2, término 3. Ahora nos fijamos cómo podemos formar el numerador. Si nos damos cuenta, están incrementándose desde el 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, los números impares. Sí. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, para poder generar los números impares, es de la siguiente forma. Números impares, sí. Entonces, va a ser como el numerador Igual a que 1 empiece desde -1, que menos empiece uno. desde -1. Luego, en la siguiente instrucción va a ser -1 más 2. Sigue aquí, n más 2. Ah, ya. Va a ser -1 más 2 va a ser, al final va a quedar 1. Luego más 2 va a ser 3, más 2 va a ser 5, y así con esto, estuvimos generando números impares. ¿Se entiende no, esta partecita? ¿Se entiende esta parte? Sí, sí. Ah, ya. Entonces con esto podemos generar el numerador. Ahora para generar el denominador, que lo estamos llamando d, en sí nos damos cuenta que serían los múltiplos de 2. Sería 2, 4, 8, 16, 2. No, aquí es 32. Sí. Entonces, en pocas palabras, es solamente multiplicarlo por 2. Por 2. Sería aquí 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces, que empiece desde el 1, lo que teníamos antes, De por por 2. 2. ¿Sí? Con eso ya tendríamos el denominador. Ahora, para formar el término, sería solamente el nuevo valor de t, que va a ser de término, va a ser n dividido entre d. ¿Ya estaría? Si el numerador y entre el denominador ya tendríamos los términos. Después de tener los términos, sería sumarlos. Igual aquí, en sí, todo esto sería nuestro término. Luego necesitaríamos de un acumulador que va a empezar de cero. Aquí va a tener nuestro acumulador y sería sumando de lo que tenía antes más nuestro término. Entonces va a ser aquí cero más nuestro término va a ser un medio. Luego aquí esto más esto va a venir un esto. ¿No? Entonces, esta parte se entendió, ¿no? Sí. Aquí se necesita contador, ¿no? No, en este caso no, porque en sí nuestra condición va a ser que si nuestro numerador es menor que 19. Este va a ser nuestro límite. Si Ah, n es menor que 19, entonces irá algo. Y entonces eso sería el análisis. Esto lo vamos a... Lo voy a borrar. no sería si terminó menor a 19 sobre 1024. O- Es que en sí el término sería 1000 entre 24 sería. Entonces nuestro límite es solamente que sea 19, no todo esto. ah, ya. Sí, esto lo voy a eliminar. Fuente. Ya está.
Entonces, como primera instrucción, va a ser que generemos nuestros números con un contador que le hemos llamado n, que va, bueno, en sí el numerador, ¿no? Que empiece desde -1, luego el denominador, que en esta ocasión va a empezar desde el 1, El término. después nuestro término, no se inicia en esta parte todavía, y sí nuestro acumulador para que empiece a sumar sus números. Pero así, aquí vamos a generar el numerador. Sería n más 2. Ahora, para generar nuestro denominador, De por dos. ahora aquí vamos a formar nuestros términos. El término va a ser n dividido entre d. Ahora, ¿qué va a ser? Sumarlos. Una vez generado, los sumamos. S más nuestro término. Ya. Luego nuestro límite, que sea menor que 19. Si n es menor que 19, ¿por qué menor que 19? Porque queremos llegar hasta el 19. Entonces, si n es menor que 19, entonces, Dos. sí, exacto, ir a 2. Porque en 2 están generando tanto el numerador, el denominador. Sí, está bien. Luego sería 6. Podríamos mostrar un mensajito. La suma. Mostrar la suma. Sí. Hacer la suma. La suma de los términos es, cerramos comillas, y se está guardando en esta variable s. Y 7 sería fin. Aquí podríamos hacer nuestra prueba de escritorio para ver si está bien. Solamente buscamos la variable. ¿Qué variables tenemos? La variable n, De, la variable d, la variable sí. término. Aquí vamos a poner el término para formarlo. Luego la de s de nuestro acumulador. Y ya estaría. Y luego mostrar. Entonces el -1 lo asignamos a n. El, el 1 lo asignamos a d. El 0 lo asignamos a s. Sería 2 más -1 sería aquí 1. 2 por 1 va a ser 2. Aquí el término lo formamos de n dividido entre d. Un medio. 1 dividido entre 2. El nuevo valor de s va a ser 0 más un medio, va a ser que sigue un medio. Sí. Luego, aquí pregunta. Aquí 1 es menor que 19, ¿verdad? Entonces vámonos a Sí. 2. Entonces sería 2 Uno más dos, más tres. 1, 3. Tres. 2 por 2, 4. Tres cuartos. Luego 3 cuartos. Tres cuartos más o menos. Estos dos los suma. 3 cuartos más un medio. 5 cuartos. Y eso se queda en S. 5
Entonces aquí pregunta. 3 es menor que 19, ¿verdad? Entonces, vámonos a 2. Creo que dice 2 más 3, 5. 2 por 2, 2 por 4, 8. Aquí forma el término, que sería 5 octavos. 5 son 5 cuartos. Y aquí lo sumo. Luego ya se puede hacer nomás, ¿no? Sí, Entonces, hasta aquí se bien, ¿te parece la clase? Mañana podemos continuar. sí. Ya. Entonces mañana podemos hacer más ejercicios y ya Ah, el domingo entraríamos con pseudocódigo. mañana, ¿a qué hora? Mañana sábado a las 8, ¿te parece? Porque creo que de 7 a 8 es con el otro grupo. Igual puedes entrar si quieres para ver. Luego de ahí continuamos con la clase. ¿Te parece? No, espera. A las 8 tengo clases. A las 10 igual tengo clases. No sé a qué hora. 11, a partir de las 11, 12, no sé. A las 11 igual puede ser. Ya a las O, 11. 11 o ya. madruga igual si quieres. Podemos hacer hasta